Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud, en esta serie de enseñanzas sobre el discipulado bíblico. El discipulado bíblico. Y mi hermano estoy haciendo una tremenda distinción entre el discipulado bíblico y el discipulado eclesiástico. El discipulado de una iglesia. El discipulado de la iglesia intenta de motivar, mis hermanos, que el comportamiento de una persona puede cambiar y comenzar a activar esa persona en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Pero el discipulado bíblico es muy distinto. El discipulado bíblico busca a tocar el botón directamente del corazón del creyente. Si el corazón es transformado, el comportamiento sigue. Pero de eso estamos hablando. Hemos estado utilizando San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta el 27. San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta el 27, por favor. Vamos a regresar y hemos estado parqueado, se lo puedo decir así, en versículo 23 por varias semanas ya. Vamos nosotros a regresar a este texto, leerlo el pasaje completo en su contexto y luego vamos a regresar al versículo 23. Vamos a leer, mira bien. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Y mira lo que él nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, mis hermanos, a reconocer lo que la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, mira lo que dice, por favor, y lo voy a repetir. Tú no puedes discipular a alguien que no es un discípulo. Puede ser que la persona tiene un vocabulario cristiano, aún un vocabulario religioso, un vocabulario bíblico, pero si su caminar, mis hermanos, no representa ese vocabulario, mis hermanos, es una persona religiosa, muy informada intelectualmente, pero no está viviendo la palabra como lo debe estar viviendo. Cristo está hablando con discípulos, no está hablando con miembros de la iglesia o con un grupo generalizado. En Lucas capítulo 9, versículo 23, él dice esto: y decía a todos los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Note bien lo que él dice en versículo 23. Nos estás hablando de algo pero bien preciso, dice hermano. Y es difícil de no comprenderlo. Ahora, más difícil de aplicarlo. Yo eso sí lo entiendo. Pero note lo que le está diciendo aquí. Porque hemos estado aquí parqueados, mis hermanos, por varias semanas en versículo 23. Ahora quiero que tú veas conmigo en este versículo donde el Señor le dice a ellos: si alguno quiere venir en pos de mí, la persona tiene que hacer tres cosas. Hay tres cosas que la persona tiene que hacer. La persona número uno tiene que negarse a sí mismo. Hemos invertido tiempo en ese concepto. Hemos dividido versículo 23 en tres partes. Segundo, la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días. 3, la persona debe de seguir a Jesús. Claro. Hemos estado en camino desarrollando estos conceptos. Todavía estamos
en la segunda parte del versículo 23. Toma su cruz y tomarlos todos los días. Ahí donde hemos estado. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos así en el lenguaje postmoderno hoy día. Más bien, la mayor parte de la gente, si tú hablas con ellos, están mal equivocados que lo que significa tomar la cruz. Pablo, el apóstol Pablo, nos viene hablando a nosotros, mi hermano, en detalle, qué es lo que significa es tomar la cruz a un verdadero discípulo, no un creyente común y corriente. Estamos hablando de un discípulo verdadero y Pablo se usa, él mismo es el ejemplo, él mismo se usa como la ilustración en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 7. Por favor, regrese conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Hemos invertido tiempo en versículo 11 de Romanos capítulo 6. Vamos a regresar ahí otra vez. Pero al momento, por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 12. Habíamos dicho, mis hermanos, dos cosas antes. Uno, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. ¿Te recuerdan? Habíamos hablado de eso. Dos, el creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo ahora a Cristo. Ahora llegamos a punto número 3, donde tenemos que unir versículo 11 y versículo 12 de Romanos capítulo 6. Este es el tercer punto. El creyente no permite que el pecado reine, y escuche bien, en su cuerpo. Que el pecado no reine en su cuerpo. Ahora escucha bien. Dios nunca te va a pedir hacer o no hacer lo que vos no es capaz de hacer o no hacer. El Espíritu Santo nunca te lo va a pedir. Jesús no te lo va a pedir. El apóstol Pablo no te lo va a pedir. Obviamente, para el creyente genuino, el verdadero regenerado, es capacitado ya, equipado ya, porque ahora la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12. Mira bien, mira lo que dice Pablo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo, dice mortal, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis, mira lo que dice, para que no obedezcáis sus lujurias. Este mismo Pablo, guarde su lugar, por favor, en Romanos 6. Guarde su lugar ahí. Pero brinca conmigo, vamos a saltar allá a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mira lo que Pablo dice. Por tanto, esta es una palabra transicional. Por tanto, sin embargo, esta es una palabra transicional que significa algo se nos ha dicho y ahora requiere una acción de nuestra parte. Basada en esta verdad previa, ahora esta verdad se tiene que vivir, esta verdad se tiene que aplicar. Y esto está, y mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Note bien, el cuerpo terrenal. No está hablando de su alma, no está hablando de su espíritu, está hablando de su cuerpo terrenal. Porque en este cuerpo reside su mente, sus emociones y su voluntad. En este cuerpo mortal. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muchos, dice, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos
y a la avaricia, que es idolatría. ¿Escuchar? No te va a pedir hacer o no hacer lo que no es capaz de hacer o no hacer. Regrese conmigo con Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Ahora vamos a considerar, por favor, y tomar en cuenta 3 versiones de este versículo. Romanos 6, 11 y 12. Vamos a tomar la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a tomar en cuenta la versión Reina Valera y vamos a tomar en cuenta la versión amplificada. La versión amplificada de estos 2 versículos. Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Nota lo que dice en la versión La Biblia de las Américas. Y él dice: así también vosotros consideraos, subrayar la palabra consideraos, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. La versión Reina Valera, los mismos versículos. Así también, versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En la versión amplificada, escuche estas palabras. Aún así, consideraos también muertos al pecado y tu relación con él roto. Muertos al pecado y tu relación con él, en otra palabra, con el pecado roto, quebrantado, cortado. Pero vivos a Dios, viviendo en comunión ininterrumpida, dice, con él, con Dios en Cristo Jesús, versículo 12. Por tanto, no gobierne el pecado como rey en vuestros cuerpos mortales, efímeros, perecedores, para que cede a sus antojos y estés sujetos a sus deseos y pasiones malignas. ¿Te recuerdas que yo te había dicho que había 3 palabras claves en que se encontraba basando de nosotros haber estudiado y leído Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10? Y luego del versículo 11, 12, 13 y 14, que se encuentra también en los primeros 10 versículos, que había 3 palabras claves para comprender donde todo esto gira sobre estas 3 palabras claves. Te dije aún, y te recuerdo, decía, así también, era la primera. La segunda es considerar. Mira lo que. Esta segunda palabra clave es consideraos. Tiene que ver más con lo que nosotros llamaríamos el corazón. El corazón. En un sentido literal, esta palabra, consideraos, en griego, logosomai, y logosimai significa simplemente contar o enumerar algo. Contar o enumerar algo. También significa hacer un inventario. Inventario. Hacer un inventario, mis hermanos, es decir, estimar. ¿Cómo me encuentro contigo, Señor? Vamos a hacer un inventario. ¿Cómo estamos? A las cuentas contigo, Señor. Mira. Jesús mismo emplea esta palabra, este concepto, igual como Pablo. Ahora, ellos no se van a usar como un ejemplo para nosotros, si nosotros no somos capaces o no tenemos la habilidad, la capacidad de ser igual. Jesús mismo, abre su Biblia en San Lucas capítulo 22, por favor, en versículo 37, y Lucas capítulo 22,
versículo 37, y también, por favor, ubícase también en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, versículo 12, Isaías 53, versículo 12. Vamos primeramente a Lucas 22, 37 y luego Isaías 53, 12. Jesús, mis hermanos, empleó, mis hermanos, esta palabra acerca de él mismo durante la última cena, ¿te recuerdan? Cuando declaró a sus discípulos que él era aquel que fue contado con los inicuos o los transgresores, sobre quien profetizó Isaías. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 37. Él dice, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto está escrito. Y con los transgresores fue contado. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. ¿Bien? Él fue contado entre los transgresores por el cual él vino a morir. Isaías lo dice de esta manera. En 53, versículo 2. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos porque él derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Okay. Esta palabra, te dicen, ay hermano, pero ¿de qué está hablando? Bueno, un momentito. Pero la palabra se usaba, se usaba comúnmente en un sentido metafórico, para afirmar plenamente una verdad, para dar a entender que se tenía una confianza interna en el corazón, mi hermano, en la realidad de lo que la mente ya reconozco. Mira, tú me dices así, pero yo sé lo que yo sé, he considerado en mi corazón que esto es una verdad. Yo tengo que afirmar y confirmar. No importa lo que tú me dices intelectualmente, yo sé lo que yo sé. Porque mi alma, mi espíritu, mi corazón me dice, en mi corazón, me dice a mí que lo que Dios dice es cierto, es verdad. Mira, aunque en realidad ambos aspectos tienen lugar en la mente, ¿no? Nosotros pensamos acerca de esto también en el sentido de una corazonada en el corazón, o algo que conocemos por intuición, ¿no? Por intuición. Mira bien. ¿Tú te recuerdas cuando Pablo estaba hablando en capítulo 7 de Romanos? Porque en el siguiente capítulo de su epístola en Romanos capítulo 7, Pablo usa él pasa a ilustrar, a decirlo así, él pasa a ilustrar a partir de su propia vida cuán difícil, aquí es donde vamos a llegar al centro de la cosa, cuán difícil es para un cristiano darse cuenta en su propia experiencia, de que en realidad es libre del yugo del pecado. Mira, cuando tú y yo nacemos físicamente en esta tierra, ¿no? Desde el momento que salimos del vientre de nuestras madrecitas hasta el día que llegamos, la mayor parte de nosotros, hasta el momento que llegamos a la cruz, ¿no? Del momento que nacemos del vientre de nuestras madrecitas hasta que llegamos a la cruz, tenemos bastante experiencias con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa experiencia
inculcada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, mis hermanos, experimentalmente hablando, mis hermanos, domina nuestros pensamientos y cómo vemos todas las cosas, en relación con el mundo, en relación con los demás, y en relación con Dios, y en relación con la palabra. Y cuando nosotros miramos honestamente, de que nuestras propias vidas después de la salvación resulta más que obvio el hecho de que la contaminación del pecado sigue presente en diversos grados para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia larguísima con ella. Sin importar, ¿por qué lo digo eso? Porque Pablo dice, no permite que el pecado siga reinando en tu vida. Y dice, pero no entiendo cómo es que yo puedo hacer eso, o no lo puedo hacer. Sin importar cuán cuán radical haya sido la transformación y mejoría y la mejoría externa, ¿no?, que experimentamos en el tiempo de nuestra salvación, es difícil. Yo creo que tenemos que hacer esto. Es difícil comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado, ¿no? Y que nuestra nueva naturaleza es divina en realidad. Estamos luchando. Es difícil. Y la gente lucha con estos conceptos por varias razones, de las cuales vamos a discutir, pero porque mi experiencia ha sido por tantos años que yo he sido un pecador, porque he sido dominado por mi naturaleza pecaminosa. Y ahora tú dices que yo tengo una nueva naturaleza, una que es divina. Yo sé intelectualmente y yo entiendo lo que tú me estás diciendo, yo lo comprendo, pero esta es mi experiencia, estoy en esta lucha. Y es difícil darse cuenta de que en realidad somos habitados por la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que Dios nos llama ahora a sus hijos y nos considera aptos para vivir con Él por la eternidad en su cielo. Entonces, vamos a regresar a Romanos 6, 11 y 12. Mira lo que dice. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Wow. Me está pidiendo hacer lo que yo no soy capaz de hacer. No, vos es capaz de hacerlo. Yo no estoy hablando de un legalismo o ascetismo o cualquier otro ismo. Yo estoy hablando de una realidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, para ayudarnos en este paso de considerarnos, esa palabra, ¿no?, es ventajoso tener en cuenta que existe una serie de enseñanzas o una serie de razones por las que muchas veces resulta difícil para los creyentes comprender que ahora son libres de la esclavitud del pecado. Muchos de ellos se han dado cuenta de esa verdad maravillosa, mis hermanos, porque nunca han escuchado acerca de ella. Mira, muchos de ellos no se han dado cuenta de esa verdad maravillosa, porque nunca han escuchado acerca de ella. Bueno, vamos, en el tiempo que nos resta aquí, yo tengo 4 razones de por qué esto sucede. No sé hasta qué punto el tiempo me va a permitir, pero vamos por lo menos cumplir el primero. La primera razón.
supone o quizás se le ha enseñado erróneamente que la salvación trae consigo únicamente, mis hermanos, una santidad jurídica o transaccional en el momento de la salvación. Una de las batallas, las luchas que tenemos hoy en día es que literalmente son miles y centenares de miles de pastores en esta época postmoderna hoy día que nunca han sido entrenados formalmente, bíblicamente, en la palabra del Señor. Y disparan de los púlpitos ciertas verdades en las cabezas de ellos que resulta que no son verdades o mal interpretaciones o mal entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Pues mire bien. Sí, esto es lo que sucede. Yo creo que la razón número uno, mira, en más de 36 años caminando con el Señor, enseñando la palabra, entrenando pastores por toda parte del mundo, esto es lo que yo descubrí número uno. Mira. Debido que a su confianza en Cristo, ahora Dios los aprecia, si lo puedo decir en esa palabra, los aprecia, ¿no? Como santos, pero su relación, la relación del creyente, básica con el pecado, sigue siendo la misma que han tenido siempre. Y que esto no cambiará hasta que vayan a estar con Cristo en la gloria. La enseñanza es que, mira, soy declarado jurídicamente perdonado en la cruz, en ese momento. Y es una transacción entre el pecador y el Redentor en la cruz. Nada más. Pero, después de eso, mi vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque lo que pasa en mi vida es que la misma naturaleza pecaminosa sigue dominando mi vida. Y esa es la enseñanza. Y a morir, la muerte es cuando esto cambia y yo entro en la gloria. Eso es lo que te están diciendo, mis hermanos. Y esta es la enseñanza común. A mí no me importa en qué parte del mundo yo he estado. Es una enseñanza común. ¿Eh? Por esa razón ellos enseñan cosas como así, mira, como hay un demonio aquí y hay un ángel aquí y los dos te están hablando y el que tú escuchas más o el que te domina más en la voz, a su oído, es el que te va a dominar. O la batalla entre el mal y lo bueno. O entre los dos perros feroz, ¿no? Y le hace la pregunta, ¿y quién gana? Bueno, a quien yo alimento más. Hay este dualismo que existe. Y esa es la enseñanza común y corriente en la vida de mucha gente que dicen que son creyentes y así lo piensan, mis hermanos, y así son muchos pastores que lo enseñan, mis hermanos. Ahora, y piensa bien que en esa visión de salvación, la razón por que estoy compartiendo eso, porque cuando Pablo dice en Romanos 6:12, mire, dice, y no permite que el pecado reine jamás ya en su vida, en su cuerpo mortal. Mire, dice, pero no puedo, es imposible. Seguro que sí. Dios no te va a pedir hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Mira, en esa visión de la salvación que yo acabo de compartir con usted, incluye a menudo la idea de que a pesar de que la confianza en Cristo le trae al creyente una nueva naturaleza, a pesar de eso, la vieja naturaleza, mis hermanos, sigue operando plenamente en su interior. Y que la vida del cristiano es en esencia una batalla entre estas dos naturalezas, mis hermanos, que residen dentro del creyente. Y aquí hay un problema porque no han comprendido qué es la salvación. Esto en última hace que la salvación parezca más como una adición a su vida que una transformación.
Muchos creen que van a añadir a Jesús a su vida, pero no han sido transformados. Y aquí se encuentra la mayor parte de los problemas que tenemos hoy en día, mis hermanos, con muchos que dicen que son creyentes y dicen que son discípulos, pero con razón no pueden dominar sus vidas en Cristo Jesús. Y le encuentran muy difícil cuando Pablo le dice, no permite que el pecado reine en su cuerpo mortal.